Año 2050 antes de la Era Común. En este momento el antiguo Egipto entra a lo que se conoce como Imperio Medio, es decir, un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. Durante esta época, deportes como el boxeo, las carreras, la lucha con palos y la lucha con espadas de madera figuran en los registros. En cuanto a la lucha mano a mano, pueden encontrarse imágenes de esta en tumbas, templos y diferentes murales en las pirámides. Existen imágenes en una tumba que data del año 2050 antes de la Era Común, que se encuentra en Beni Hasan, al borde del río Nilo, a 200 millas al sur de Alejandría. Contiene más de 60 parejas de contrincantes, en esta se muestran las diversas posiciones de lucha egipcia. Aunque podemos ver casi todos los movimientos de lucha modernos, también podemos interpretar que no hay restricciones de ningún tipo. En la lucha actual, hay restricciones en cuanto a categorías de peso, puntuación, pasividad, duración, movimientos en el suelo y de pie en los estilos de lucha libre y grecorromana. La lucha se hizo muy popular entre los egipcios, así como en el mundo clásico. Una serie de escenas de lucha aparecieron por primera vez en la tumba de Faotep en el 2300 antes de la Era Común. También aparecen en el periodo del Nuevo Reino entre el 2000 y 1085 antes de la Era Común. Algunas de las escenas más interesantes de este periodo son combates de lucha entre extranjeros y egipcios. Los luchadores egipcios en presencia del faraón fueron representados en los grabados del Imperio Nuevo de Medinet Abu, al igual que en las murallas de Beni Hasan. Estos luchadores siempre derrotaban a los extranjeros y transmitían el mensaje de la superioridad de Egipto. En los combates nubio-egipcios que fueron representados en ese relieve y que está formado por tres partes separadas que se mueven de izquierda a derecha, podemos observar cómo el luchador egipcio aplica un movimiento de llave a la cabeza a su oponente nubio. Mientras tanto, un árbitro con una trompeta en la mano, de pie, junto a los luchadores, advierte al luchador egipcio sobre una acción ilegal y utiliza expresiones como, «Ten cuidado. Estás en presencia del faraón, vida, prosperidad y salud». Se puede observar un movimiento de yugo conocido en la lucha libre actual, que se aplica envolviendo la cabeza del oponente bajo el brazo y rodeando el cuello del mismo. También se puede observar un movimiento de candado a la cabeza, que se aplica envolviendo la cabeza del oponente por debajo de la axila y apretando alrededor del cuello con el brazo. Sin embargo, cuando se aprieta demasiado la cabeza, se suele aplicar un movimiento de ataque a la pierna, ya que esto suele ser muy efectivo. Episodio completo disponible en el canal de YouTube Cronovisor.